¿Qué has visto esta mañana en las televisiones? A ver, yo en las televisiones había una entrevista a la señora Alegría que me entristece mucho desde que sé que esa época es matemáticas y no domina los porcentajes, ya no me interesa mucho. Y entonces me he ido otra vez a la prensa digital escrita y hay cosas, hay dos noticias sobre Cataluña, aprovechando que está un personaje que no quiero presentar porque después me reñís, pero ya será presentado y del tema domina, que son muy interesantes. Uno explica cómo Aragonés pactó con de hecho, lo escucharemos. Pues eso, con nuestro amigo Sánchez, sobre lo del que el 25% en las escuelas del castellano pues pasara mejor vida sin más problema. Era evidente que lo había pactado, puesto que el PSC votó lo que votó en Cataluña en la nueva ley para saltarse esa anterior ley con su ejecución de una sentencia que se han saltado a la torera. Pero hay otra que tiene también mucho interés, que dice que en Televisión de Cataluña el 71% de tiempo, cuando se ha hablado de temas políticos del catalanismo y bilingüismo y eso, se lo han dado a la ANC. Y el 29% a impulso ciudadano de un amigo común que es José Domingo. Para mí la noticia no está en que le den el 71% a ANC, sino que le den el 29% al impulso ciudadano, porque si fuera, pero en vez de esto, Televisión Cataluña fuera TV3, probablemente sería 99 a 0,1. Pero tiene sus perendengues que la televisión española en Cataluña haga ese salto proporcional que es casi un 4-3, un 3/4. No, el porcentaje es un tipo de la ministra, no es exactamente un 3/4, para la ministra probablemente diría que es un 7/9, una cosa así. Pero, en fin, es alarmante eso, pero es una cosa que hemos vivido en Cataluña. El personaje que presentarás ahora lo ha vivido desde siempre y, desgraciadamente, es así. El Estado en Cataluña no es que renuncie, es que le regala todas las armas al nacionalismo. A quien se refiere Josep María Francas es Alejo Vidal Quadras. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, sí, pues esto no es nuevo, ¿no? Nada nuevo. Desde hace muchísimos años, ¿no? Esta rendición del Estado y de los dos principales partidos políticos al nacionalismo catalán es algo que viene de muy atrás, ¿no? de décadas, y continúa igual. Todos recordamos que recientemente visitas que ha hecho Feijóo a Cataluña se ha referido a una cosa misteriosa que le ha llamado el catalanismo constitucional, ¿no? que es un concepto inquietante, ¿no? Porque, claro, el constitucionalismo catalán es una cosa, pero esto del catalanismo constitucional es un extraño invento, ¿no? Siempre este deseo de acomodarse, de no irritar al nacionalismo, ese complejo, esa complacencia con una doctrina política y con un fenómeno social que es letal para el orden constitucional vigente, para la unidad nacional y para los derechos de los catalanes, ¿no? Es una cosa muy, muy triste, ¿no? Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días. Pues yo, para empezar, destacaría tres noticias que creo que están hoy ahí en los titulares. Y la primera es lo que te has referido antes, Alba, con la subida de los precios. Estamos ya en el 8,9 en septiembre. Es verdad que se ha reducido el crecimiento, por decirlo así, sigue siendo altísima la inflación, pero ojo, porque en septiembre se ha quedado en el 8,9 porque han bajado los combustibles y la electricidad. Y cualquiera que haya cogido el coche y haya echado gasolina o gasoil estos últimos días, ha visto cómo de repente han vuelto a dispararse los combustibles. Se están disparando de nuevo ante esa reducción de los barriles de petróleo que ya está anunciada para los primeros días de noviembre. Se han disparado, pero en 3 o 4 días. Es decir, estamos ya por encima en algunas gasolineras de 1,80 la gasolina 95 otra vez. O sea que ojo, porque volvemos a rezar las andadas y la inflación tiene pinta de que en octubre puede volver a subir por esta subida de combustible sobre todo. Luego está el tema de Marruecos, preocupante lo que ha hecho de Ceuta y Melilla, que yo creo que ahí ha faltado una vez más una respuesta contundente por parte del Gobierno de España. Sánchez se ha limitado a decir que Ceuta y Melilla son españolas, pero eso tenía que haber sido una respuesta muchísimo más rotunda por parte del Gobierno y de protesta también ante esta nueva provocación de Marruecos ante dos ciudades que
evidentemente, y hay que decirlo, que son españolas, pero hay que hacer algo más y hay que protestar por las vías diplomáticas también. Y luego yo destacaría también la postura de Francia ante la guerra de Putin en Ucrania. Como la posición de Macron cada vez desconcierta más, creo. Se está distanciando de esa unidad europea o esa unidad occidental y está marcando una posición que desde luego está abriendo una grieta, por lo menos en lo que se refiere a la posición nuclear, de lo que hasta ahora era una piña de todos los países. Me parece bastante inquietante en ese sentido. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a mí me gustaría destacar también un par de cosas. La primera, yo creo que muy importante fue la actuación ayer del presidente del Gobierno atacando directamente a los medios de comunicación de Madrid, en especial a la COPE. Entonces, desde aquí, lo primero que quiero decir es mi solidaridad total y absoluta con ese medio de comunicación independiente y que además le da de forma permanente caña al presidente del Gobierno, y desde aquí seguir pidiéndole a Carlos Herrera que no pare. Así que creo que es fundamental que defienda los intereses de los españoles como los está haciendo. Segundo, no quiero reincidir en el tema de la inflación porque creo que es el tema hoy de portada de la mayoría de los temas. Lo que quiero decir es que la subyacente sigue estando en el 6, por encima del 6%, y que eso es lo que realmente nos va a marcar a lo largo de los próximos meses la tendencia de la inflación. Y ya que hay aquí dos grandes catalanistas, no quería perder la oportunidad de hablar de algo que se ha publicado hoy en el debate, que es que Cataluña se lleva el 50% de las inversiones reales hasta el mes de junio, el cual lo escribe un tal Riera, es decir, que por autocitarme, pero es que es verdad, es decir, es que el presupuesto de inversión que tenía Cataluña para todo el año eran 250 millones y el IGAE certifica que hay comprometidos 1.250 millones por la Generalitat de Cataluña frente a los 250 que tenía derecho a gastarse. Y además la IGAE lo único que hace es certifica que esto es real, sí, y que alguien le ha permitido a Cataluña que se gaste los 1.250 millones cuando no le corresponden nada más que 250, que en cualquier caso es bastante más dinero de lo que tiene derecho la Comunidad de Madrid y un poquito menos de lo que tiene derecho la Comunidad Andaluza. Con lo cual, bueno, pues desde aquí poner en claro, es decir, que Cataluña campa por sus respetos. Es decir, y parafraseándome a mí mismo, digo, ya he hecho un Navarra. Hacer un Navarra es utilizar los 100.000 euros que tiene Navarra de presupuesto de inversión y gastarse 6 millones de euros porque sí. Y esto lo hace periódicamente todos los años, es decir, al 30 de junio. Hace un Navarra, es decir, siempre dice que se va a gastar 100.000 euros y se gasta 6, 7, 8 o 10 millones, no importa. Cataluña acaba de hacer un Navarra, es decir, a su bola. Pues hablemos precisamente en primer lugar de Cataluña. Nos vamos primero al plano político porque esta noche Pere Aragonés ha concedido una entrevista en TV3 donde asegura que en esa mal llamada mesa de diálogo, porque podríamos denominar la mesa de cesiones al separatismo, pactaron con el Gobierno que esa sentencia del 25% pues, les entrase por un oído y les saliera por el otro. Ha reconegut l'existència d'un conflicte polític, que fins ara no l'havia reconegut, que les dues parts tenen posicions legítimes, hi ha hagut un avenç en un acord molt col·lateral i que potser l'haguessin pogut fer en un altre àmbit, però que aquí es va fer per contribuir a generar confiança entre les parts en una negociació, que és tot l'acord al voltant del català, que de fet el primer que ha fet és que no ens impugnen la llei pel català a l'escola, que era imprescindible això, perquè, clar, si comences una negociació i t'impugnen la llei que defensa el model lingüístic que té una àmplia majoria al Parlament, ja podem plegar. Bueno, Pere Aragonés lo dice bastante claro, y no sé en qué país pues un gobierno autonómico puede saltarse la ley a la torera y encima estando aparado por el gobierno central. Pero yo me pregunto, ¿alguien del gobierno de la nación ha desmentido a Aragonés? No, ¿verdad? Hasta ahora yo creo que nadie ha salido a corregir. Hechos menos. Y los hechos menos, pero es decir, nadie... Si votaron juntos. Se han callado, han cerrado la boca, luego están dando por buenas estas declaraciones del presidente de la Generalitat, que está hablando de un acuerdo para saltarse una ley. O sea, una sentencia y una ley, una ley que es la Constitución, vamos, que no es otra, pero que están saltándose sobre todo lo que han dictaminado los tribunales. A mí me parece gravísimo.
Y el gobierno callado porque es así, porque tiene toda la razón Aragonés y está contando los hechos. Es decir, a mí me parece que hemos llegado ya a unos límites de incumplimiento de la ley y de saltarse lo que dictamina el Estado de Derecho, que desde luego por este camino pues vamos a ver dónde lleva, pero es que estamos hablando del gobierno de España, el que está bendiciendo en alguna manera lo que es saltarse el Estado de Derecho. Hay que explicar lo que pasó, porque no es tan simple. O sea, hay una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que obliga a hacer una serie de cosas. Que avala el Tribunal Supremo. Y que avala el Supremo. Entonces, lo que hace el Parlamento de Cataluña es hacer una ley, diríamos que, habiéndote leído la sentencia, hace que esa sentencia no podría volver a realizarse con la nueva ley, porque se carga los fundamentos jurídicos para que se pueda producir esa sentencia. ¿Dónde se ve que está el PSOE detrás? Porque el PSC vota esta nueva ley. Sí, se la vota a favor. Con la vota a favor, con lo cual la propuesta, diríamos, es para saltarse la sentencia legalmente, entre comillas, con votación del PSC. ¿Qué podría haber ocurrido después? Que eso se denunciara de alguna manera. Y que se impugnara. Se impugnara o anticonstitucional o ante lo que fuera, porque está claro que han hecho una ley para saltarse una sentencia. Y eso es lo que descubren que no va a hacer. Pero la votación ya se había producido y había escandalizado al que se quería escandalizar. Porque los que conocemos el gremio teníamos evidente que eso iba a pasar. Bueno, porque siempre se produce el mismo fenómeno. Es decir, un gobierno de la nación en precariedad parlamentaria en Madrid necesita los votos nacionalistas y a cambio entrega se baja los pantalones a los intereses generales de la nación. Pero esto también lo hizo el PP en su día. O sea que es un defecto estructural del sistema que solamente tendría una solución, yendo al fondo del asunto. España tiene enemigos exteriores y tiene enemigos interiores, ¿no? Y los enemigos interiores a veces son peores que los exteriores. España tiene dos enemigos interiores muy virulentos, muy tóxicos, que son, por una parte, el separatismo, ¿no?, que aspira a destruir la unidad de la nación, y después, por otra parte, los partidos políticos que quieren acabar con nuestro sistema constitucional e institucional, por ejemplo, Podemos, ¿no? Entonces, frente al separatismo hay una solución muy sencilla, que en un país donde existiera un cierto sentido del Estado y del interés nacional se habría producido hace décadas. Conocido que ese enemigo es implacable y que va a aprovechar cualquier instrumento que se le dé, institucional, presupuestario, económico, educativo, para minar las bases, para destruir las bases de la propia nación. ¿Qué hacen los dos grandes partidos nacionales en un contexto racional? Cierran filas contra este enemigo interior. Pero sí, vamos a ver, imaginemos que mañana Marruecos asalta, el ejército marroquí asalta Ceuta y Melilla. Hombre, se supone que el PP y el PSOE irían juntos para defender la nación. Bueno, pero esto es lo mismo desde dentro. El señor Aragonés, el Pere Aragonés, que está aquí pontificando, aspira a acabar con aquello que a nosotros nos da nuestra posibilidad de ser algo en el mundo y de tener derechos y de tener libertades, que es la nación y el orden constitucional. Bueno, pues la primera vez que se produjo que el Partido Nacional que ganó las elecciones quedaba en minoría y fragilidad parlamentaria, antes de entregar la nación a ese enemigo interior, le dice al otro, oye, vamos a llegar a algún tipo de acuerdo para que esta gente no acabe con España. Esto es lo que hubiera pasado en un contexto, digo, donde hubiera algo de sentido del Estado y algo de racionalidad. Pero no ha pasado nunca. Y por esto hemos llegado donde hemos llegado. Creo que pasó un intento de vez que fue la LOAPA y duró lo que duró y no estaba y era la etapa sí, anterior. Pero la LOAPA se movió más en el plano jurídico que el político. Sí. Y al final el Constitucional,
pues el Constitucional, que es especialista en fastidiarlo todo, dijo que no, que aquello no podía ser. Eso que has dicho es tan real como que el siguiente paso hubiera sido ponerse de acuerdo los dos partidos, no en ser lo mismo, sino simplemente en cambiar la ley electoral. Una cosa tan simple como haces un cambio de la ley electoral, por poner un ejemplo, y te encuentras que si pones los impedimentos de que una parte con la mínima estructura, con el mínimo porcentaje, pueda influir sobre todo, ya está. Pero habría habido otra solución, que fue una desgracia que no saliera, y a mí me alegró mucho cuando me pareció que iba a salir, que fue UPyD en su momento y Ciudadanos. O sea, a mí cuando nació un tercer partido potente, que estaba más o menos en una línea central, o sea, entre un PP y un PSOE, dije, eso es perfecto, porque a partir de ahora podrán estos, porque no quieren entre sí ponerse de acuerdo, se podrán poner de acuerdo con esta pata para dejar al margen a los que nos están jorobando la vida. Tampoco. Y yo recuerdo conversaciones en su momento, porque eso que cuenta Alejo ha sido muy exagerado en Baleares. Tan exagerado que había la Munar que vivía de esto. Y yo me acuerdo haber hablado en su momento con el cabeza de serie del PP y el cabeza de serie del PSOE en privado y explicarles eso y decir, ¿y por qué? Porque todos decían lo mismo. La Munar es carísima, es un desastre. Corrupta. Claro, el día que salga nos va a enmerdar a todos porque ya sabemos cómo es. Y decías, coño, entonces ¿por qué no os ponéis de acuerdo una legislatura los dos? Hombre, es que a pesar de esto es mucho más barata que el precio político que tendría pactar con el contrario. Dices, entonces lo tenéis merecido, chicos, o sea, que os den. O sea, no estaban dispuestos a hacer nada PP con el PSOE, ni el PSOE con el PP, preferían a la Munar porque les era más barata. El problema de fondo es que el Estado autonómico, que es descentralizar políticamente, no solo administrativamente, políticamente el Estado, tiene sentido si no tienes partidos separatistas. Claro. ¿Por qué? Porque en el momento que tú les das un parlamento, un gobierno, una lengua cooficial, un presupuesto, unos símbolos, van a utilizarlo para atacar a la nación. Es evidente. Entonces, claro, como este es un problema estructural del diseño que se hizo en la transición, se hizo un diseño para aplacarles, para apaciguarles, para que estuvieran tranquilos. Y no, señor, lo han utilizado para intentar acabar con España. Y han llegado al golpe de Estado, es que lo vimos. Entonces, el PSOE y el PP, lo siento mucho, no han estado nunca a la altura de su responsabilidad. Pero es verdad que la ley electoral ha sido clave también. Es decir, es una ley electoral que beneficia de una manera desproporcionada a los partidos nacionalistas. Es decir, no se corresponde con el peso que tienen en España, en el conjunto de España. Es decir, tú coges el Congreso de los Diputados y miras el peso que tienen los nacionalistas y no se corresponde con su peso real en el voto. Es decir, es una ley que les beneficia. Prima el voto concentrado en una provincia. Desproporcionadamente. Pero también es verdad lo que decías antes de Ciudadanos y de UPyD. Yo tampoco compararía UPyD con Ciudadanos porque UPyD nunca llegó a tener esa importancia. El espacio sí, y Ciudadanos desaprovechó la gran oportunidad histórica que tuvo. Es decir, eso ya fue un fallo de Albert Rivera y del partido en sí mismo. Ciudadanos estaba llamado a cumplir un papel que era ese precisamente, sustituir a los nacionalistas como partido bisagra, por decirlo así, ¿no? Como partido bisagra y tener la posibilidad de poder gobernar con los dos grandes partidos. Y Albert Rivera no quiso eso porque Albert Rivera quiso ser el Partido Popular, quiso comerse el espacio del Partido Popular. Y ayudó un poco que tenía frente así, o al lado suyo, un Sánchez, del cual no se fiaba nadie nada. Pero tuvo la oportunidad de oro después de las elecciones de abril de 2019 y Albert Rivera la desaprovechó y ahora vemos cómo está Ciudadanos. Es decir, eso forma parte de la historia de España ya. Pero es verdad que Partido Popular y PSOE también tuvieron otra oportunidad de ponerse de acuerdo y en algo se pusieron de acuerdo en el año 2017 cuando se aprobó la aplicación del 155 en Cataluña. Con rebajas. Con rebajas por presión por el Partido Socialista. Pero el 155 al final se aprobó porque querían que se aprobase por consenso, es decir, no por un solo partido que lo podía haber hecho el Partido Popular, quería también contar con el Partido Socialista. Y ahí sí que estuvieron juntos con rebajas introducidas por el Partido Socialista, pero al menos lo que era la aplicación sí que tuvo el apoyo de los dos grandes partidos. Lo que pasa es que, vamos a ver, para mí este acuerdo no tiene ningún mérito, porque es el acuerdo in extremis. Es que si no hay ese acuerdo, España hoy no existiría. Perdóname, es que... Y además hubo otra cosa, que es que el Estado, o sea, no los partidos, sino el Estado como estructura y la corona estuvieron ahí para sostener el edificio. Pero los dos grandes partidos lo que hicieron fue un churro, que fue el 155 no ya descafeinado, sino prácticamente emasculado, porque lo único que hicieron fue pararlo
para darles la oportunidad Elecciones de otras elecciones a cada 3 meses, lo que tenía que haber hecho es prolongar eso durante por lo menos 2, 3 años hasta que esta gente hubiera quedado neutralizada. Incluir TV3 e incluir educación. Bueno, claro, TV3... A quitar eso, a no incluir eso... TV3 durante la aplicación de 155, TV3 seguía vomitando veneno todos los días. O sea, eso es imposible. Bueno, por ejemplo, aquí tengo anécdotas que me han llegado de ahí. Por ejemplo, en el famoso juicio, TV3 se dedicaba a desvestir el juicio cada tarde. Ah, sí, sí, claro. Horas y horas, ¿eh? O sea, a desvestirlo, es decir, a explicar que lo que decía el policía de turno era mentira, Sí, sí. que lo que decía el otro era verdad, que el juez no sé qué, que el juez no sé cuántos. Es más, preguntado a gente en Cataluña, te decía que el 155, gente no nacionalista, ojalá no lo hubieran programado así, porque fue al revés. Y os contaré una anécdota para que veáis cómo fue al revés. Y solo conozco una parte. La Generalitat, por ejemplo, se dedicó a llamar desde la Generalitat a gente que tenía algún tipo de conflicto económico desde la Seguridad Social, pero conflictos muy pequeñitos, de que habían cobrado una minuta más o menos, y con la excusa del 155 decían, es que nosotros no lo hubiéramos hecho, pero el que nos han puesto nos obliga a que te jorobe. Una llamada tras otra, tras otra, tras otra. Pues como eso, que yo sé porque afectó indirectamente a un amigo mío, imagínate la que llegaron a hacer. Es decir, se aprovechó el 155 de churro, que era un churro, para todavía caldear más el ambiente. Con lo cual fue una patinada. Fue una patinada no haberlo hecho en serio. Una patinada, pero la intervención de TV3 estaba en el proyecto inicial del 155. ¿Y quién lo rebajó? Lo rebajaron por el acuerdo, porque si no, no tenía el acuerdo del PSOE. Pues el eso, PP tuvo que con lo acceder a cual... eso para contar con los votos del PSOE, que tampoco eran necesarios, pero quería contar con ellos. Pero fíjate que el PSOE hizo eso previendo ya que un día les necesitaría, ¿entiendes? O sea, siempre poner el interés del partido por encima del interés nacional. Si el desarrollo del sistema del 78 se hubiera hecho por políticos de fuste y no por politiquillos de tercera, probablemente no estaríamos en esta situación.